acerca de la expansión de los europeos. Aquí estamos hablando de la expansión para la invasión a Europa. Estamos tomando en cuenta que el contexto en el cual se desarrolla la invasión a América y al Tahuantinsuyo es el capitalismo mercantil. Hemos mencionado, la ciudad importante comercial es Constantinopla. Constantinopla, como se ve en la imagen, cae por invasión de los turcos otomanos y con esto la ruta comercial es afectada. Ese es un motivo por el cual los europeos salen a buscar rutas comerciales, salen de Europa. Hay muchos motivos por los cuales ellos salen. Un motivo, como hemos mencionado, es la búsqueda de rutas comerciales. Ellos, como sea, quieren salir a conseguir sus rutas comerciales, como está aquí, ese es un objetivo. Otro objetivo es expandir la religión católica. ¿Qué significa eso? La Iglesia Católica sabemos que durante la Edad Media fue la principal institución que controló mucho poder económico. Los papas eran los máximos señores feudales de la Edad Media. La Iglesia Católica busca expandirse más y para eso podrían llegar al mercado asiático, no solo hacer comercio, sino ganar feligreses y ganar también tributos. Entonces, es un motivo por el cual Europa sale. La Iglesia Europea Católica busca expandirse. De igual forma, hablamos de un afán de espíritu aventurero. Los soldados europeos, caballeros medievales, estuvieron acostumbrados a constantes guerras durante el feudalismo, pero ya esas guerras feudales han terminado. De todas formas, la población europea se caracterizó por dedicarse bastante a lo militar. Vamos a ver que aquí muchos soldados sin oficio buscaron aventurarse creando o desarrollando estos viajes de rutas comerciales para ganar fortuna, fama y mantenerse en forma también. De igual forma, las monarquías europeas buscan nuevas tierras. Los reyes de Europa, de Francia, Inglaterra, Alemania, también están interesados, los de España y Portugal, buscan salir a otros lugares. Hay monarcas interesados en la búsqueda de nuevas tierras y nuevos siervos campesinos. Pero de todos los países o reinos europeos que van a empezar a hacer esta búsqueda de rutas comerciales, tenemos dos los que van a iniciar esta búsqueda de rutas comerciales. ¿Cuáles son esos dos? Los tenemos acá, España y Portugal. Esta región es la península ibérica. Ahí en la península ibérica tenemos España y Portugal. Ellos están en una ubicación estratégica porque están rodeados del mar. Entonces, ellos pueden ser un punto de partida para salir por el mar y así buscar una ruta comercial al mercado asiático. Es así que entre las naciones europeas que inician estos viajes de expansión, ¿por qué son España y Portugal? Primero, su ubicación geográfica los favorece, salen directamente al Atlántico. Segundo, los demás países o naciones europeas no están en la capacidad de hacer estos viajes de expansión. Por ejemplo, Francia, Inglaterra estaban en crisis ya que ellos habían tenido una guerra brutal durante la Edad Media, guerra que ustedes ya conocen, como la famosa Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años, ¿verdad? La guerra entre Francia e Inglaterra. Tantos años de guerra había desgastado su economía. De igual forma, el caso de Italia también. Italia se ha afectado de manera radical cuando los turcos otomanos habían tomado Constantinopla y habían bloqueado esa ruta de acceso. Eso ocasionó que muchas monarquías no estén en la capacidad de poder hacer viajes de exploración. Sí, Valladares, ¿tienes alguna pregunta? Sí, te escucho, dime. Pues en este caso, escríbeme por el chat, no hay problema. Cualquier duda me escriben por el chat, ¿sí? Muy bien, entonces mientras me escriben sus dudas, vamos a continuar y vamos a decir que en este caso las monarquías europeas no estaban en la capacidad de iniciar los viajes de exploración, por eso España y Portugal sí lo habían hecho. Ahora, hay que recordar que en España y en Portugal también tuvieron problemas internos, pero su situación económica no estaba tan afectada como la de las demás naciones europeas, ¿ok? Muy bien, ahora, aparte de esto, lo que vamos a ver es lo siguiente. Entre los países que van a iniciar estos viajes de exploración, entonces tenemos a España y tenemos a Portugal. Ahora vamos a explicar otros factores para los viajes de exploración. Sabemos que en el fondo hay una clase social que es muy interesada en conseguir estas rutas comerciales. Esta clase social es la burguesía.
Me están preguntando, Valladares, si la peste negra fue una de las causas para complementar la crisis en Europa. En realidad, Europa va a tener crisis, como bien lo dice Valladares, por guerras, por la peste negra que también afectó, así como también no debemos olvidar las rebeliones campesinas. Las rebeliones campesinas de siervos en Europa también generaron una crisis en el sistema feudal. Tenemos grandes rebeliones campesinas, como por ejemplo la rebelión de Jacqueries en Francia, la de Thomas Müntzer en Alemania o la de William Wallace en Escocia. Entonces son muchos elementos que ayudaron a que Europa se encuentre en crisis. La Iglesia Católica siempre busca salir también. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la burguesía busca complementar más riquezas y por eso están más interesados en estas rutas comerciales. Tenemos aquí el oro y la plata que podrían sacar estos burgueses aliados a los reyes. Acá, con la expansión sobre el mercado asiático, se acumulan metales, en este caso como el oro, se desarrolla la producción y la exportación de productos como caña de azúcar y se continúa con el tráfico de esclavos. Hay que recordar que si bien estamos en el capitalismo mercantil, aún se hace la explotación del hombre por el hombre. La esclavitud aún se mantiene vigente. Claro, acá ya estamos utilizando mano de obra esclava africana y asiática. Ya no son los esclavos clásicos de Europa que tuvieron los griegos y romanos. Ya no. Hablamos de mano de obra esclava de Asia y de África. Pero lo principal que quería la burguesía era acumular metales preciosos, expresado en oro y en plata. Muy bien, entonces esto es un factor importante. Luego también tenemos, en este caso, que los monarcas o los reyes, ya sea de Portugal y España, buscaban acrecentar sus riquezas. ¿De qué forma, profesor? Bueno, tenían muchas formas. Por ejemplo, la adquisición de mayor cantidad de tierras. En esas tierras que ellos podrían obtener, tendrían nueva mano de obra o trabajadores, súbditos, así como también en esas nuevas tierras que podrían conseguir, tendrían lógicamente riquezas, minas, zonas agrícolas, etcétera. Entonces, fueron los reyes o monarcas europeos que van a auspiciar, van a dar la venia o el permiso para hacer viajes y búsqueda de rutas comerciales en Europa. De igual forma vemos la iglesia presente. La iglesia mantenía un discurso. Para llegar a salvar tu alma, tienes que evangelizar, llevar la palabra de Dios a otros lugares. En Europa continuaba el discurso de la llegada del fin del mundo. Y para evitar ser atacado por el fin del mundo, tendrías que llevar la palabra de Dios a otras zonas. Es así que la iglesia también va a intervenir en estos momentos. Bueno, entonces vamos a ver aquí que tanto los reyes aliados a la iglesia van a financiar las expediciones de rutas comerciales, porque se necesita personas que inviertan. Es como un gran negocio, ¿no? Llegar a conseguir estas nuevas rutas de comercio. ¿Quiénes son los que podrían llegar? Es un gran negocio que se está desarrollando en esta época. Me pregunta Carol Anamendi, de los tres sectores, el sector más interesado era la burguesía. Es correcto, Carol Anamendi. La burguesía es el sector económico que va a poner ese dinero, porque es lo que más se necesita, el dinero, para poder ampliar fronteras económicas, para que el capitalismo de Europa se expanda y se desarrolle mejor. Es por eso que hay conclusiones que sostienen lo siguiente. El capitalismo naciente de Europa pudo desarrollarse gracias a las riquezas que se lograron extraer del continente americano, a la gran cantidad de metales preciosos. Todo esto, el saqueo de América le dio un pulso a que el capitalismo mercantil de Europa pueda despegar y continuar su desarrollo. Si no hubiera sido así, ese capitalismo se hubiera estancado y quizá hubiera continuado o hubiera resurgido un sistema feudal. Tuvo mucho que ver la acumulación de riquezas o metales preciosos. Me preguntan si, ¿qué pasaba en el Oriente aparte de los turcos otomanos? En el Oriente, aparte de los turcos otomanos, vamos a ver que teníamos los pueblos del China e India antigua. China e India estaban pasando de la Edad Media a la Edad Moderna. En ese contexto, poco a poco van a empezar a seguir sus guerras feudales. El feudalismo en China y en India se va a prolongar bastante, hasta que en el futuro ya los ingleses van a empezar a colonizar políticamente esos territorios. Hay que recordar que todo el Oriente, ya toda la zona de Asia, luego de la Edad Media para la Edad Moderna, será colonizado por Inglaterra. Pero aún no, tiene que recuperarse
de la Guerra de los 100 años. Muy bien, entonces, hablando del caso de la invasión a América, esto es lo que estaba sucediendo. Tenemos los protagonistas, la burguesía, la iglesia, las monarquías europeas. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de los viajes de los proyectos, ¿no? Tenemos primero el proyecto portugués. Recordemos que entre las dos naciones que van a iniciar sus viajes, tenemos el caso de España y Portugal. En el caso de Portugal, vamos a ver cómo se desarrollan los viajes de los portugueses. Aquí tenemos, por ejemplo, la ubicación geográfica de Portugal. Portugal está ubicado aquí en la península ibérica. Recordemos que la ubicación de Portugal permite plantear esta nueva ruta de viaje. ¿Cuál era la estrategia para viajar? Bueno, acá tenemos justamente la ubicación de Portugal. Ellos podrían salir directamente, en este caso, por el mar, por el Atlántico, y así iniciar ese proceso de ruta o exploración. El planteamiento para llegar en este caso al mercado asiático era el siguiente. Si acá tenemos Portugal, el planteamiento era, acá está el continente africano y acá está el continente de Asia, ¿no? Ellos quieren llegar al mercado asiático. Entonces la teoría es rodear el continente africano por el sur y luego irse hacia el norte llegando a la zona de Asia. Esa era la estrategia, el plan. Hay que recordar que los europeos no tenían conocimiento, en este caso, de la existencia del continente americano. Para ellos, América no existe. Para ellos, toda esta zona está así, nublada, es el mar. Para ellos, así es la Tierra. Asia, Europa y África, nada más. Entonces ellos planteaban pues rodear África y llegar hasta el mercado asiático. Recordar que en el concepto de los europeos consideraban que la Tierra, ¿cómo era? La Tierra era plana. La Tierra era plana, la Tierra no era redonda. Por lo tanto, hablaban de rodear África, no de dar la vuelta a la Tierra. Eso fue la primera teoría que ellos fueron manejando poco a poco. Acá tenemos un acercamiento de la estrategia que podrían tomar los portugueses para llegar al mercado asiático. Como se observa acá, su ruta sería rodear el continente africano, ¿ya? Y luego irse por el sur y avanzar hasta la zona de la India, por ejemplo, ¿no? Península Arábica, India, China. Eso sería la ruta o la estrategia. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces los portugueses ya tienen su ruta, pero hay que capacitar a los viajeros para que se aventuren por el mar. Es por eso que se va a crear en Portugal una escuela de navegación. Es como si fuera una academia San Marcos en línea. Los mejores en el Atlántico sería aquí, ¿no? Ellos son los que van a viajar por el mar. Aquí en esta escuela náutica de Sagres se va a capacitar a los viajeros de alta mar. Y aquí vamos a ver que este lugar fue formado y creado por el rey portugués Enrique el Navegante. Él es el que va a crear la Escuela Náutica de Sagres. Objetivo o función: centro de formación de viajeros de alta mar. Hay que recordar que para los europeos irse a la región del Atlántico era peligroso. Si nos damos cuenta aquí en el mapa, los europeos tenían un fuerte temor. Salir para la zona del Atlántico, o en este caso irse por este lugar, era un lugar que para ellos era lógicamente desconocido. Ellos no conocen. Como yo les había comentado, ellos creen que todo este es el mar, ahí está el mar. Entonces ellos creían que ahí justamente en esa zona donde está el mar habitan seres mitológicos, monstruos, sirenas, el kraken, etcétera. Todo esto está aquí en el mar. Este es el mar Atlántico. Ellos le decían que esto era el mar tenebroso. Entonces tenían ese temor los europeos. Es por eso que necesitan capacitarse para llegar justamente hasta alta mar y hacer la ruta rodeando África. Entonces, en ese planteamiento de tratar de capacitarse y llegar hasta, en este caso, hasta Asia, van a justamente a formar la Escuela Náutica de Sagres. Y en esta escuela náutica, fundada por el rey Enrique el Navegante, llamado así porque impulsó la navegación en su época, vamos a ver que hay tres viajeros que resaltan en esta Escuela Náutica de Sagres. ¿Quiénes son estos tres viajeros? Aquí tenemos, por ejemplo, a Vasco de Gama, Pedro Álvarez y Bartolomé Díaz. Vasco de Gama, Pedro Álvarez y Bartolomé Díaz. Ellos son los viajeros, la primera generación que va a salir, se va a capacitar producto justamente de esto. Ahora, vamos a observar que estos tres señores salen de la escuela náutica y van a hacer sus campañas. ¿Cuáles son esas campañas que ellos van a desarrollar? Bueno, vamos a ver acá la siguiente, ¿no?
Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Bartolomé Díaz. Él va a ser uno de los viajeros. Bartolomé Díaz es el primero que sale. Su ruta es la siguiente. Él lo que hace, sale de Portugal, como se ve aquí, de Lisboa, va a trasladarse por el Atlántico, recordar que ellos le llaman el Mar Tenebroso, va a continuar viajando y solo va a llegar hasta este punto nada más. No va a poder continuar, solo llega a este punto. La pregunta es, ¿por qué, profesor? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que en este lugar encontró bastantes tormentas marinas, como se ve aquí en la imagen, que van a afectar su embarcación. Casi se muere. A este lugar se le llamará el Cabo de las Tormentas o el Cabo Tormentoso. Bartolomé Díaz no va a poder continuar. Entonces, es así como la primera expedición a cargo de Bartolomé Díaz fracasa. No llegó a tener una ruta exitosa. Luego tenemos el segundo viaje de Portugal, a cargo del señor Vasco de Gama, conocido también como Vasco da Gama. En el caso de Vasco de Gama o Vasco da Gama, vamos a ver acá la ruta que va a desarrollar. Aquí tenemos, por ejemplo, también sale de Portugal, él hace su ruta por el Atlántico o Mar Tenebroso, sigue viajando, llega hasta este punto sur de África, logra cruzar el Cabo de las Tormentas. Continúa avanzando, se va por esta región y luego asciende, sube y llega hasta la región que dice ahí Calicut. Logra llegar hasta esta zona que es Calicut. Eso pertenece a la India. Es decir, el que ha logrado hacer su travesía es Vasco de Gama. Acá lo vemos justamente llegando a las costas de la India, la región de Calicut. Entonces, con esto, Portugal ha logrado su cometido. Con esto vamos a ver que Portugal ha logrado llegar hasta la zona de la India, como se dice acá. Vasco de Gama, el 20 de mayo de 1498, está llegando a la India, rodeando África por el sur y por el norte. Entonces, con todo esto, vemos que ya Portugal tiene una ruta asegurada. Portugal ya puede estar tranquilo, pero vamos a ver qué ocurre el viaje de un señor llamado Pedro Álvarez de Cabral. Él va a hacer un tercer viaje, intentando hacer una ruta más corta. Pero ocurre algo distinto en su caso, ¿no? Vamos a ver que él, por ejemplo, sale de Portugal, su embarcación de Pedro Álvarez de Cabral se desvía, ¿y hasta dónde está llegando? Hasta las costas de Brasil. En el año 1500 él está llegando a Brasil, claro, sería después de Cristóbal Colón. Él ya llegó aquí a América. Entonces, continúa su recorrido. Él estando en Brasil, observó bastantes árboles cuyo color del tallo era un color dorado, un color a la brasa. Es por eso decidió llamarle a este lugar el Brasil, en honor al color del tallo o el color a la brasa de los árboles. Álvarez de Cabral creía que estaba en una isla grande y continuó su recorrido, viajando hasta el sur de África, pasando el Cabo de las Tormentas, que también hizo Vasco da Gama, continuando avanzando y llegando también hasta Calicut, la India. Entonces, como los portugueses han logrado llegar a una región importante que ya es parte de América, esta zona que es Brasil, ese lugar se va a convertir en la única colonia portuguesa en América. Va a convertirse por derecho en una región controlada para Portugal. Entonces, esto es lo importante del viaje de Pedro Álvarez de Cabral. Gracias al viaje de Cabral, Portugal reclamará el derecho de posesionarse sobre una región de América, que es la región del Brasil. Muy bien, entonces ahora vamos a entender cómo la memoria es frágil, vamos a ver de alguna forma cómo fueron los viajes, ¿no? Nuevamente los portugueses para recordar. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer viaje del señor Bartolomé Díaz, que ya habíamos hablado. Él había salido de Portugal, rodeando África, y solo llegó hasta el sur, hasta el llamado Cabo de las Tormentas, ¿verdad? Luego tenemos aquí, en este caso, el segundo viaje, a cargo de Vasco de Gama. Él había salido de Portugal, Vasco de Gama, hizo su recorrido, logró cruzar el sur de África, el Cabo de las Tormentas, continuó avanzando y él sí llegó hasta Calicut en la India. Muy bien, y luego tenemos el tercer recorrido, donde tenemos al señor Pedro Álvarez de Cabral. Recordamos nuevamente que Cabral hizo su viaje, su barco se desvió hasta las costas de Brasil, le puso el nombre Brasil,
continuó viajando, pasó el Cabo de las Tormentas y llegó también hasta Calicut, la India. Entonces tenemos a los 3 viajeros importantes de la Escuela Náutica de Sagres. Con esto hay que recordar que Portugal por fin ha logrado llegar a sus colonias nuevas en Asia, a la región de la India. Y aquí en la India se va a crear un virreinato. Los portugueses crearán el virreinato de la India. Será su colonia. Claro, luego va a ser arrebatada por Inglaterra, pero eso ya es historia futura. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos observado los viajes de la Escuela Náutica de Sagres. Estos son los proyectos de Portugal. A eso se le llama el proyecto portugués, que fue el proyecto para llegar al mercado asiático. Pero ahora vamos a hablar de otro proyecto. Ahí tenemos ahora la imagen de Cristóbal Colón, cuyo nombre real fue Cristóforo Colombo Fontana Rosa. Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo, vamos a ver que aquí en este caso está llegando a América. Esto es parte del proyecto español. Vamos a hablar entonces sobre el proyecto de los españoles. ¿Cómo fue el proyecto de los españoles? Y para entender ese proyecto vamos a ver ahí que está Colón, pero también vemos algo curioso en esta imagen, ¿no? Y esto es para entender qué significa en realidad la invasión a América y al Tahuantinsuyo. Por ejemplo, vemos aquí a Colón, acá está Cristóbal Colón, tenemos la bandera de la corona española, esa es la corona española. Vemos también en este caso aquí, acá hay armas, hay soldados, está la corona, pero también vemos la imagen del cristianismo, la cruz. Entonces, ¿qué significa la invasión a América? Significa un proceso de expansión, en el caso de nosotros de la corona española, acompañado del ejército y aliado a la Iglesia Católica. Eso es la invasión a América, esto es la invasión que se va a concretar al Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces vamos a hablar de cómo los españoles viajan ahora. Por eso hay que hablar de Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo. Él tenía una teoría. Él sostenía pues que la Tierra era lógicamente redonda, ¿no? Él sostenía lo siguiente, él decía, la Tierra es redonda. Vamos a verlo de la siguiente forma, ¿ya? Para que se entienda. A ver, él decía, la Tierra es redonda, es como una esfera. En esa Tierra que es redonda, que es como una esfera, él decía que nosotros estábamos lógicamente, digámoslo así, vamos a poner acá, ¿ya? Él decía, acá tenemos a lo que es Europa, por acá tenemos África, más o menos, acá sería África, y por ahí tenemos lo que es la India y Asia, ¿no? Más o menos para que se entienda un poquito. Listo, algo así, el mundo sería así. Esto sería África, esto sería Asia, y por acá estaba la zona de Europa. ¿Qué planteaba Cristóforo Colombo Fontana Rosa? Él decía, como la Tierra es redonda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a viajar por este lugar que sería en este caso, ellos le llamaban a este lugar el Mar Tenebroso, ¿verdad? ¿Qué decía Colombo? Vamos a dar la vuelta a la Tierra, porque la Tierra es redonda, y llegamos así rápido al mercado asiático. Eso es lo que planteaba Colón, dar la vuelta a la Tierra y llegar a Asia, a la India o a China. Claro, eso es lo que plantea él. Sería otra forma de llegar. Para eso tienen que creer lo que dice Colón, que la Tierra es redonda. Recordemos que en la lógica europea se creía que la Tierra era plana y no redonda. Entonces aquí Colón estaba planteando eso. Esta ruta que plantea Colón, ¿cómo fue conocida? Esta ruta que plantea Colón de dar la vuelta a la Tierra se le llama la ruta del occidente. ¿Por qué planteaba eso, no? Ir directamente al occidente, dando la vuelta a la Tierra. Esa teoría no fue creída por los demás. Por ejemplo, Colón planteó esa teoría a la Escuela Náutica de Sagres, que se ve aquí. La Escuela Náutica de Sagres no tomó en cuenta lo que dijo Colón. Ellos dijeron, no, Colón está equivocado, no sabemos por qué dice esa teoría. Colón se basaba en escritos de griegos y romanos. Él sabía que tanto griegos como romanos hablaban de la posible esferidad de la Tierra. Pero durante la Edad Media sabemos que los documentos griegos y romanos quedaron guardados en las bibliotecas por los monjes medievales que conservaron el conocimiento de Grecia y de Roma en el Imperio Bizantino. Entonces estaba aún poco el acceso a este tipo de documentos. Colón lo había tenido porque él estaba en Italia. Recordar que los del norte de Italia son los que recibieron a los sabios bizantinos que huyeron de la toma de Constantinopla.
¿no? Y ahí se refugiaron en el norte de Italia. Por eso él tuvo acceso a este tipo de libros. Pero bueno, su teoría de Colón acerca de que la Tierra es redonda y podemos hacer esa ruta no fue escuchada por la Escuela de Sagres. Vemos aquí, él planteaba la ruta del occidente, es decir, ir de manera directa. ¿Fue tomado en cuenta? No fue tomado en cuenta. Incluso él se acercó a la corona portuguesa. Ante el rey Juan II de Portugal, le propone la teoría de dar la vuelta al mundo. Portugal no toma en cuenta el proyecto de Colón. ¿Por qué? Portugal ya tenía su ruta comercial asegurada hasta la zona de la India. No querían, en este caso, arriesgarse más. Es por eso que Colón se acerca ya a la corona española. Aquí vemos justamente la corona española que recibe la propuesta de Colón. ¿Y por qué lo hace la corona española? Porque la corona española estaba en condiciones de hacer viajes, pero ellos no tenían una ruta comercial. Ellos carecían de una ruta comercial. Es por eso que vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos aquí a Cristóbal Colón arrodillándose ante la reina Isabel de Castilla y al costado su esposo Fernando de Aragón. Ellos son conocidos como los reyes católicos, ¿verdad? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Recordamos que ellos fueron la pareja más católica de Europa, pero también eran hermanos. Se casaron entre hermanos. Me pregunta si hay alguna razón para que se presentara primero ante Portugal. Sí, lo que pasa es que Colón tenía conocimiento de la Escuela Náutica de Sagres, que reunía a los hombres sabios y expertos en navegación. Eso es lo que habíamos hablado. Es por eso que Colón busca que estos sabios expertos de la Escuela Náutica acepten su teoría, pero la rechazaron. Entonces ya le tocó ir a España. Los reyes católicos le dan el permiso político, que es la llamada capitulación de Santa Fe. Es el permiso político para que pueda viajar. La corona española habla de que va a financiar el viaje y va a otorgar títulos al almirante. En realidad la corona española va a buscar personas que se encarguen del dinero, ¿no? En ese sentido, entre comillas, va a financiar. En el fondo da un apoyo político, porque va a haber una persona que va a poner el dinero. Ahora, todo lo que encuentre Colón va a ser para la corona española, que dice, ¿no? Todo lo que encuentre Colón es para la corona. Pero hay algo muy curioso que tenemos que subrayarlo aquí. Y lo vamos a subrayar. ¿Qué cosa dirán ustedes? Ah, pues acá vamos a ver, en este caso, digámoslo así, que Colón sería virrey y gobernador. Eso es importante. Colón sería virrey y gobernador. ¿Qué significa eso? Que a la tierra donde llegue Colón se va a convertir en virrey. La pregunta es, ¿dónde llegó Colón? Llegó a América, descubrió América. Entonces, ¿quién sería el primer virrey de América? Colón. Colón se convertiría en nuestro primer virrey de América y del Perú, pues no, porque estamos acá. Pero como él nunca se dio cuenta que había llegado a América, este cargo no se hizo totalmente efectivo. Pero entre comillas tendríamos que reconocer que él sería nuestro virrey, porque la capitulación de Santa Fe establecía lo siguiente, ¿no? Que todo lo que él encuentre pasaría a la corona española y él tendría el título, a él se le otorgaría el título de esas tierras de virrey y gobernador. Entonces, eso es muy importante de entender. Entre comillas, sería el primer virrey del Perú, ¿ya? Cristóbal Colón, primer virrey del Perú y de América. Bueno, entonces Colón ya tiene el permiso. Esto viene bastante en examen, muchachos, amigos, estimados estudiantes. Siempre tomar en cuenta la llamada capitulación de Santa Fe. Esto. Yo cuando postulé hace poco a la universidad también, me vino esto en mi examen de admisión San Marcos 2000, antes de la pandemia, claro, me vino. ¿Con qué documento se establece el permiso para invadir? Capitulación de Santa Fe. ¿Ok? Muy bien. Por ahí me preguntan, ¿ya se estableció el quinto real? El quinto real o impuesto del quinto real se va a aplicar de manera formal cuando se dé un permiso para invadir. La capitulación de Santa Fe es un permiso para hacer los viajes de exploración, ¿no? Sí, Emiliano, pude ingresar a la primera con dedicación y esfuerzo. Y si no es a la primera, podrás hacerlo a la segunda, a la tercera, pero siempre con dedicación. ¿Fue el permiso para invadir o para hacer viajes? Fue el permiso para hacer viajes. Y todo lo que encuentre durante su viaje podrá ser controlado por la corona. Luego ya se van a dar otros permisos que ya son para la invasión. Muy bien, Carlos. Sí, vamos a explicarlo ahorita. No se preocupen. Aquí en Academia San Marcos en línea les vamos a explicar todo con lujo de detalles.
todo con dibujitos, con videos, práctica de salida, diapositiva, todo. Todo para ustedes, solo porque son mi salón favorito. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar acerca de los preparativos para los viajes de Cristóforo Colombo Fontana Rosa. Y para eso tenemos que decir lo siguiente. Los hermanos Pinzón fueron muy importantes. Ellos eran sectores encargados relacionados con la navegación en España. Ellos son los que van a ayudar a que Colón adquiera las famosas embarcaciones. Así como también tenemos al señor Luis de Santander. Él es la persona que va a conseguir el dinero para financiar, en este caso, los viajes de Colón. Él va a ser el financista judío. Miren acá algo curioso. Un judío presente. Claro, los judíos están en España desde la época de Roma, desde el imperio. Recordemos que en la época del imperio romano, el famoso emperador Tito hizo la diáspora judía. Dispersó a los judíos por toda Europa. Los judíos durante la Edad Media y esta época se dedicaron bastante al comercio, prestamistas, banqueros, fueron los capitalistas acérrimos. Ellos son los que financiaron. Ellos movían la economía española. Y tenemos como ejemplo a Luis de Santander, el financista judío. Muy bien. Una diáspora es una matanza, ¿verdad? Una diáspora es una dispersión. La diáspora judía fue la dispersión de los judíos. Eso se hizo por Roma, ya que los judíos tenían bastante presencia y afectaban la religión romana. Vamos a leer una pregunta, jóvenes, por aquí me dicen. España y Portugal tenían, en el caso de Portugal, tenían que circundar, tenían que bordear toda África hasta y hasta Asia. En el caso de España, ¿por qué decidió ir así? Lo desconoció así el oeste y probar suerte a ver si llegaba a Zipango. A ver, acá me están preguntando, me parece, la diferencia entre el proyecto de España y el proyecto de Portugal, ¿verdad? Acá me están preguntando acerca de por qué España no siguió, me imagino, la ruta que hizo Portugal, la de rodear África. Y la respuesta, en todo caso, si la pregunta es esa, es que la ruta que había hecho Portugal de rodear África no la puede tomar España, porque esa ruta se convirtió en un monopolio de ruta comercial. Portugal, como fue el primero que logró desarrollar esa ruta, se asimila esa forma, esa ruta se adhiere, la controla y prohíbe que otro lo desarrolle, a menos que se desate una guerra. Es por eso que España tuvo que buscar otra opción, otra alternativa, ¿no? Me preguntan, ¿qué tratado se aplicó? No entiendo bien la pregunta, amigos, están escribiendo un poquito con algunos errores, no les entiendo bien. ¿Qué tratado se hizo entre España y Portugal? No hay problema, eso lo vamos a explicar aquí, ¿ya? Los tratados entre los dos. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar acerca de las embarcaciones que utilizó Cristóforo Colombo. Ahí tenemos las carabelas y el nao. La Niña y la Pinta son carabelas, son dos embarcaciones clásicas. El nao es una embarcación más grande que una carabela. O sea, no eran tres carabelas, ¿no? Sino eran dos carabelas y un nao. Recordar que las carabelas son aportes de los árabes, ¿no? Las carabelas es un aporte que tienen los árabes y que dejaron, en este caso, los españoles. Hay que recordar que los árabes habían invadido España porque hace 800 años habían creado el famoso Califato de Córdoba. Entonces los españoles de la península tuvieron que hacer muchas guerras para expulsar a los árabes. Antes de estos viajes, claro, ¿no? Recordad que los españoles a los árabes le decían los moros. Así le decían los españoles a los árabes. Aparte moros, también le decían los sarracenos. Así le llamaban, ¿ya? Entonces los españoles aprendieron mucho de la cultura árabe. Por ejemplo, sus llamadas, en este caso, embarcaciones, conocidas como las carabelas. También el astrolabio. El astrolabio era como la brújula que permitía poder ubicarse en alta mar. Muy bien, como los árabes o los moros estaban en las costas de España, ese fue su último lugar o su último reducto, su último foco de resistencia, principalmente la zona de Granada. Granada era la región de España donde estuvo por última vez, en este caso, los moros o sarracenos. Sí, moros haciendo referencia al color de la piel cobrizo de los árabes y sarraceno de forma despectiva porque los consideraban impuros. Así los consideraban los cristianos españoles, ¿no?
Muy bien, con el califa Bobadil, excelente, se da la famosa derrota. Los reyes católicos expulsan a los árabes y luego de eso ya España puede hacer estos viajes de exploración. Es así que Cristóbal Colón tiene el permiso y va a viajar. Puerto de Palos, 3 de agosto 1492. Parte Cristóforo Colombo con 87 tripulantes, muchos presos de las cárceles o endeudados que buscaron salir a hacer estos viajes para ver si mejoraban su situación de vida. Es así que Colón desarrolla sus famosos viajes. Profesor, ¿cómo se desarrollaron los viajes de Colón? Bueno, vamos a ver aquí cómo fueron los viajes de Colón. Por ejemplo, los viajes de Colón, él sale por esta ruta, ya, él se va por la zona del Atlántico, avanzando, llegó a un punto donde parece que no podía encontrar tierra, su tripulación se amotina, intentando matarlos y no llegaban a tierra, hasta que Colón llegó hasta una isla famosa, que es la llamada isla de San Salvador. Se le va a llamar así. Hoy en día ese lugar se llama la isla de Guananí, pero antes se llamó la isla de San Salvador. Entonces, para entenderlo mejor, tenemos aquí la ruta del viaje hasta San Salvador. Esto fue cuando el 12 de octubre de 1492, donde se descubre, entre comillas, América, y luego de eso vamos a recordar, es Guananí. Y luego de eso vamos a ver que continúa viajando Colón, va a pasar por la zona de Cuba, la zona de Haití, a Cuba le llamará Juana, a Haití se le llamará La Española, y estando en ese lugar que es el Caribe va a haber un problema. Una de las embarcaciones de Colón se hunde, la Santa María. Con las maderas de la embarcación van a crear una pequeña aldea en Haití o La Española. Esa aldea se va a conocer como el Fortín Navidad o el Fuerte Navidad, que es el primer asiento español creado aquí en el continente americano. Recordar que Colón creía que estaba viajando por las costas de Asia. Colón decide dejar a un grupo de soldados porque no tienen las embarcaciones suficientes y Colón regresa a España con la promesa de regresar, retornar y recoger a sus compañeros. Colón regresa. Entonces, estos son los acontecimientos del primer viaje de Cristóforo Colón. Vamos a ver acá justamente. Llega hasta isla de Guananí, que es San Salvador. 12 de octubre luego llega Juana, que es Cuba, y Haití, La Española. Se produce el hundimiento de Santa María, se construye la primera aldea o Fuerte Navidad. ¿Por qué se llamó Fortín Navidad? Porque este acontecimiento ocurrió el 25 de diciembre, o sea, Navidad. Y luego de eso, Colón regresa, ¿no? Y se desarrolla un problema. Ahora, Colón y Portugal habían llegado a América. Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué cosa? La cuestión es, ¿a quién le va a tocar esas nuevas tierras que poco a poco están conquistando? Como Portugal y España son los que estaban aventurándose a viajar por el mar, acá Portugal estaba viajando por este lugar, España estaba haciendo la ruta del occidente. Entonces, de alguna forma, ellos al viajar por el mar, entonces van a empezar a tener problemas. Los lugares que irán encontrando, ¿a quién le va a pertenecer? ¿A España o a Portugal? Entonces, claro, ellos no saben aún, digámoslo así, que existe el continente americano propiamente dicho. Entonces, van a crear una división imaginaria antes de la existencia, en este caso, digámoslo así, de la llegada, ¿no? La llegada a América, ¿no? Me están preguntando de la imagen anterior. Ahí está la imagen anterior. Muy bien. Ahora vamos a decir que va a haber un reparto entre España y Portugal. ¿Por qué entre los dos? Porque los dos son los que iniciaron los viajes de exploración. Y este reparto la hizo un papa. Ahí tenemos. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, y el rey Juan de Portugal, tendrán este reparto a cargo del papa. El papa Alejandro VI será el punto neutral o el árbitro para hacer este reparto del continente americano. Y este papa va a hacer un decreto conocido como la bula alejandrina. En algunos libros de historia, a esto también se le llama la bula intercoetera. Lo voy a escribir por si acaso. ¿Cómo se le llama esto? Aquí abajito lo voy a poner. A esa bula también le llaman intercoetera. Bula alejandrina o bula intercoetera. Así se le llamaba a los decretos de los papas. Y se llama alejandrina en honor al papa Alejandro VI. En este decreto o línea imaginaria, el papa había hecho una división del mundo de manera imaginaria, pero esta división de alguna forma afectaba
a Portugal, porque la línea imaginaria atravesaba más o menos así, era un reparto de esta forma. Al hacer esta línea imaginaria, prácticamente Portugal reclamaba que posiblemente le iba a tocar poco espacio territorial. Es decir, según esta línea imaginaria, de la línea para la derecha, le iba a tocar a Portugal, ¿ya? De la línea hacia la izquierda, le iba a tocar a España. Entonces nos damos cuenta que el más beneficiado, lógicamente, era España. Portugal se da cuenta que le tocaba poco. Hay que recordar, a ver, vamos a aclarar algo muy importante acá. Hay que recordar que cuando ellos están haciendo este reparto, ellos no conocen el tamaño del continente americano. Ellos no conocen el tamaño de América. Ellos creen en este caso que América, en realidad, pues puede ser una pequeña isla y nada más. Ellos creen que el mundo es así. Ellos creen que el mundo es así, ¿no? Entonces, en base a ese mundo donde no conocen lo que van a encontrar, no lo exploran, en base a ese mundo van a hacer esta división de línea imaginaria. Entonces, hicieron una primera línea. ¿Quién hizo esa división? Alejandro VI. Como hemos dicho, de esa línea para la derecha, ¿a quién le tocaba? Le tocaba a Portugal. Portugal. De esa línea a la izquierda, ¿a quién le tocaba? Le iba a tocar a España. No saben que al otro lado hay todo un continente. No lo conocen todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense que esto se desarrolla en 1493, o sea, un año después de la llegada de Colón. Colón llegó, descubrió América, se dieron cuenta que era un continente, pero no saben el tamaño, creen que es una isla pequeña. Vamos a poner aquí la división exacta, ¿ya? En esa época, ellos creen que América es solamente este espacio pequeño. Vamos a dibujarlo para que lo puedan entender. ¿Ya? Ellos creen que América es así. Es así un poco pequeño y creen que América solo es esto, nada más. Ellos creen que América es eso. Entonces, en base a eso, en la división que había hecho el Papa Alejandro VI, a Portugal prácticamente le tocaba una playita nada más. Entonces, eso no le gustaba a Portugal. Portugal reclama. ¿Qué reclama? ¿Por qué el Papa favorece a España y no a Portugal? La respuesta era fácil. El Papa Alejandro VI es español. Esa es la respuesta. Muy bien, Carol, excelente. Entonces, como hay un reclamo, ¿qué sucede? Portugal dice, ¿sabes qué? Que el Papa no se meta, que el Papa no intervenga. España y Portugal por su cuenta harán esa nueva división. Y efectivamente, los dos van a hacer la nueva división. ¿Y cómo va a ser la nueva división? Va a correr 200 leguas más. En esta división que corre 200 leguas más, así ahora se va a dividir el mundo. Así de esta forma. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en base a esa nueva línea creada entre España y Portugal, de esa línea hacia la derecha le va a tocar a Portugal. De esa línea hacia la izquierda le toca a España. Pregunto, ¿cuánto le está tocando a España? Bueno, nos damos cuenta que España prácticamente ahora se queda con poco, ¿no? Con ese pequeño espacio. Portugal al parecer está ganando más, al parecer, porque hemos dicho que aún no se daban cuenta de la inmensidad del continente. ¿Ya? Entonces, ese tratado, ese segundo nuevo reparto entre España y Portugal, ¿cómo se llama ese tratado? Ustedes ya saben, ¿verdad? Ese tratado entre España y Portugal se llama el tratado, en este caso, de Tordesillas. Excelente. Y lo voy a escribir aquí porque algunos necesitan tenerlo escrito. Lo vamos a escribir aquí. Ese tratado se llamó Tratado de Tordesillas. Va a ser el nuevo tratado. El Tratado de Tordesillas. Por aquí me están haciendo una pregunta. Ah, se están asombrando de su compañera Carol. Ah, es que su compañera Carol se ha preparado en los mejores lugares seguramente y en Academia San Marcos en línea. Carol, lo máximo. Te felicita el grupo, Carol. ¿Ya? Excelente. Entonces, hasta acá yo espero que se esté entendiendo cómo en ese Tratado de Tordesillas Portugal estaba tranquilo porque Portugal creía que estaba ganando más tierras. Portugal creía que estaba bastante beneficiado, pero nos damos cuenta que en realidad no era así. ¿Por qué? Porque van a explorar españoles y portugueses lo que les tocaba al final y el resultado es terrible para Portugal y provechoso para España, porque al final España adquiere todo eso. Aquí tenemos justamente esa nueva línea, ¿no? Esta es la nueva línea imaginaria. Esta es la nueva división de España y Portugal, Tratado de Tordesillas. Esto es el Tratado de Tordesillas. ¿Ya? Vamos a ver aquí. El Papa ya se va y se establece el Tratado de Tordesillas.
Ya, listo, ahí está, 1494. Entonces, según esta línea imaginaria, ahora sí, todo lo que está en esta región es para España, supuestamente. Y lo que está aquí sería para Portugal, ¿ya? Profesor, pero España no controló todo ese lugar. No, no lo controló. No controló España todo ese lugar. ¿Por qué, profesor? Porque van a haber otros países que van a hacer exploraciones después. Por ejemplo, los ingleses se van a venir por acá, los franceses se van a venir por Canadá y también van a empezar ellos a invadir esta zona de América. Pero España se había adelantado, lógicamente, y España ya se había ganado casi todo este espacio territorial para ellos, los españoles. Por eso en todo ese lugar, los españoles van a crear dos virreinatos, pero eso ya es después. Lo que estamos viendo es que con el Tratado de Tordesillas se hace el reparto del mundo, ese nuevo mundo que ellos se han dado cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir hablando de los viajes de Colón. Estamos hablando de los viajes de Colón. A ver, tenemos aquí el segundo viaje de Colón. En el segundo viaje de Colón, él va a hacer una ruta similar a la del primer viaje, ¿no? Como ya les había comentado. Él continuaba haciendo su ruta, sale de Portugal, sigue avanzando por acá, por el Atlántico, el Mar Tenebroso, llega a visitar a sus amigos que había dejado en el Fortín Navidad, pero no había nadie. Todos habían sido masacrados. Se había dado un amotinamiento de los indígenas. Continúa avanzando Colón por el Caribe y decide fundar en Haití o La Española una ciudad, la primera ciudad fundada en América. Ya no es un pueblo o un asiento, es una ciudad. Se va a fundar la ciudad de... ¿Alguien sabe cómo se llama esa ciudad? Muy bien, yo sé que ya lo han respondido. La Isabela, es correcto. Se funda la Isabela. Luego de eso, Colón continúa avanzando y decide retornar nuevamente hasta la zona de España. Entonces, esto fue el segundo viaje de Colón. Lo más importante, como vemos aquí, a ver, sale con una mayor cantidad de embarcación. Ya no son dos carabelas, sino son 17 barcos. Ya no son 87 tripulantes, son 1500 hombres y encuentran el Fortín Navidad destruido y se funda la ciudad de La Isabela, la primera ciudad fundada aquí en América. Muy bien, luego tenemos el tercer viaje de Colón. El tercer viaje de Colón también es importante en el sentido de que el tercer viaje se le llama un viaje de establecimiento en tierra firme. Aquí Colón en el tercer viaje llega hasta las costas de Venezuela, a la desembocadura del río Orinoco, Venezuela. ¿Ya? Y también va a llegar a Colombia, parte de Venezuela, Colombia, y llega a Puerto Rico. En este tercer viaje ocurren problemas. Colón va a tener problemas con los españoles, ya que se le acusó de no repartir muy bien las riquezas entre sus tropas, es decir, las encomiendas, porque ya se están empezando a entregar encomiendas o propiedades de indios y tierras a los españoles. Muy bien, eso ya viene desde el segundo viaje, es correcto. Incluso tenemos el dato curioso del primer encomendero. Nicolás de Obando fue el primer encomendero de América. Ya se había establecido la encomienda. Entonces vamos a ver que en este caso Colón tuvo problemas con los españoles por las riquezas, por el reparto. Los españoles se molestaron con Colón y ¿qué decidieron hacer? Apresar a Colón. Miren, lo apresan a Colón, encadenado, lo mandan de regreso hasta España. Molesto, es enviado encadenado. Estando en España, Colón reclama ante la corona española por todos, digamos así, la humillación que había recibido por parte de sus tropas que no quisieron obedecerlo, y Colón prepara el cuarto viaje, 1502. Han pasado casi 10 años desde su primer viaje. Él sigue con la idea de que está llegando a las costas de la India, por Asia. Él no se da cuenta que está llegando a un nuevo mundo, un nuevo continente. En este cuarto viaje continúa avanzando y ahora del Caribe se traslada a América Central, Panamá, Costa Rica y continúa con su retorno hasta España. Acá ocurre un trágico episodio, ¿no? En el cuarto viaje al final, la reina Isabel de Castilla fallece. Al fallecer Isabel de Castilla, su principal mecena, en este caso, la persona que la auspiciaba o la más interesada, ya no está. Entonces Colón ya no tiene un apoyo español. Trató de desarrollar un quinto viaje, pero no tuvo ese financiamiento ni el respaldo de la corona, ¿ya?
¿Y qué sucede? Muere pobre, enfermo y olvidado en la provincia de Valladolid, en España. Muy bien, eso es correcto. Luego de esto, ¿qué sucede? Vamos a ver aquí que cómo los españoles se percataron, en este caso, ¿fue quien financió su cuarto viaje el mismo? No, 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 no. El cuarto viaje, él quiso preparar un quinto viaje, ¿no? El quinto viaje ya no va a funcionar, no va a tener las posibilidades económicas y muere enfermo, pobre y olvidado. La pregunta es, ¿cómo la corona española se percató o se dio cuenta que Colón había llegado a un nuevo mundo, a un nuevo continente? Nosotros ya sabemos que fue gracias a las cartas náuticas o a los mapas que elaboró y envió el señor Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un viajero, un cartógrafo, cosmógrafo, que viajaba en esas épocas y llegó a tener conocimiento de las costas. Dibujó las costas por donde estaban avanzando y esto lo llevó como un comunicado a España. En España había una junta de sabios. Si Portugal tiene la Escuela Náutica de Sagres, España también ya tenía a la famosa Junta de Salamanca. La Junta de Salamanca era la Junta de Sabios españoles que analizaron y se dieron cuenta que América era un nuevo mundo, un nuevo continente. Por eso le empezaron a llamar el Nuevo Mundo, el nuevo continente. Ese es en el caso de América. Muy bien, luego de eso vamos a explicar lo siguiente. Vamos a decir ya aquí que ya murió Colón, los españoles se han dado cuenta que hay un nuevo continente, que hay un nuevo mundo, y lo que sucede aquí ahora es establecerse en este nuevo mundo. ¿De qué forma? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que los españoles ahora van a tener un problema al inicio, ¿no? Ellos tenían que trasladarse desde una isla donde estaban hasta tierra firme. No podían continuar en este lugar que es una isla. Ellos llegaban siempre hasta la Española, que ahora es Haití, pero es una isla. Ellos tenían la necesidad de trasladarse a tierra firme. Es por eso que van a buscar llegar acá. Tienen que hacer un viaje para trasladar todo su sistema de operaciones y llegar justamente hasta América en sí, llamado tierra firme. ¿Por qué? No son archipiélagos, no son islas. Entonces, ese es un problema y lo van a solucionar. Los españoles van a trasladarse a tierra firme para establecerse de manera fija en tierra firme. Y es así que cuando ellos se trasladan, aquí en este lugar que ya es tierra firme, la corona española otorga un permiso para invadir esa región. Ese permiso se llama Capitulación de Burgos. ¿Qué es la Capitulación de Burgos? Es un permiso de la corona española para invadir los territorios que le tocaba a España de acuerdo al Tratado de Tordesillas. Y es así que los españoles van a crear el primer sistema político de gobierno en estas tierras, que va a ser llamar las gobernaciones. ¿Qué son las gobernaciones? Es el primer sistema político de control en estas tierras. Y es así que los españoles van a crear dos gobernaciones, las dos primeras gobernaciones en América. Una se va a llamar la gobernación de Nueva Andalucía. Esa gobernación de Nueva Andalucía comprende los territorios de Colombia y comprende los territorios de Venezuela. Colombia y Venezuela. Mientras que en el otro lado se va a crear, en este caso, otra gobernación. Aquí se va a crear la llamada gobernación, digámoslo así, vamos a ponerla acá en otro color mejor, ya. Se va a crear la gobernación de Castilla del Oro. Esta gobernación de Castilla del Oro comprende los territorios de Costa Rica y comprende el territorio de Panamá, ¿no? Son las dos gobernaciones, Costa Rica y Panamá. Son las dos zonas que actualmente pues son países, ¿no? Claro, eso es Castilla del Oro, es correcto, Inés. Tenemos dos gobernaciones, Castilla del Oro y Nueva Andalucía. Recordar, estas gobernaciones se han establecido mediante la capitulación de Burgos, ¿no? Con esto se crean las dos gobernaciones y se crea un sistema de gobierno llamado así, gobernaciones primero. ¿Con qué documento? Capitulación de Burgos. ¿Quién estableció la creación de todo esto? Fernando el Católico. Él es el que está otorgando estos permisos para ya invadir el territorio que le pertenece a España. Aquí España, la corona,
Ya se ha olvidado, en este caso, de su proyecto de ir a la India, a buscar la ruta comercial. Ya no, porque ahora están interesados en venir a estas tierras, porque aquí podrían encontrar mayor cantidad de riquezas, metales preciosos. Es por eso que continúa aquí esta nueva ruta de viaje. Ha cambiado el objetivo político de la corona española. Por ejemplo, vemos aquí las dos nuevas gobernaciones, Nueva Andalucía, que comprende Colombia y Venezuela, y tenemos Castilla del Oro, que comprende Costa Rica y Panamá. Estos personajes que están aquí son en este caso los gobernadores. En Nueva Andalucía gobernó Alonso de Ojeda, Martín de Enciso y Vasco Núñez de Balboa. Fueron gobernadores. Y en Castilla del Oro tienes a Diego de Nicuesa, Pedro Arias Dávila o Pedraria. Son gobernadores de la zona de Castilla del Oro. Muy bien, entonces, nuevamente, si te preguntan en tu examen de admisión San Marcos 2000 luego de la COVID, ¿para qué es la capitulación de Burgos? ¿Cuál sería la respuesta? El permiso para invadir las tierras de América. Profesor, ¿ya conocen a los incas? No, no conocen a los incas. Los españoles no saben que en este caso al sur se encuentran los incas. Es más, estas gobernaciones totalmente no son conocidas por los españoles. A ver, les voy a decir lo siguiente. Los españoles de esta zona de América solo conocen esta región. A ver, vamos a pintar acá. Todo esto, toda esta zona que está por acá, todo eso nada más conocen los españoles, todo lo que está ahí. Todo eso que conocen. O sea, los españoles conocen esto que le llamaban el Mar del Norte y todas estas costas. Al otro lado no saben qué hay. Los españoles no saben que al otro lado aquí está un mar también, que acá hay un mar. No lo conocen. Recién van a explorar, ¿no? Y tampoco saben qué hay al sur, aquí abajo al sur. No saben que abajo están los incas. Van a explorar también, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a iniciar las exploraciones. Me preguntan, ¿y los otros países en ese momento ya se enteraron que España había llegado a un nuevo continente? Sí, justamente están empezando a enterarse y es en ese momento donde Inglaterra y Francia empiezan a animarse a desarrollar estos viajes de descubrimientos, pero van a tener que irse por el norte, donde no había mucha presencia de España. Claro que Inglaterra y Francia tienen primero que recuperarse económicamente. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo los españoles, estando en Panamá, van a empezar a explorar esas rutas y esa zona. ¿Qué podrían encontrar? Y tenemos primero a Vasco Núñez de Balboa. Vamos a hablar de este señor muy importante en la invasión, Vasco Núñez de Balboa. ¿Por qué es importante Vasco Núñez de Balboa? ¿Qué hizo este señor? Fue así. Por ejemplo, a ver, vamos a decir lo siguiente. Sacamos esto. A ver, hemos dicho que los españoles conocían solo este lado, ¿verdad? Este lado de Panamá o América Central. El otro lado no lo conocen. Entonces vamos a ver que va a haber un español llamado Vasco Núñez de Balboa que cruza al otro lado. Él va a salir, va a rodear el otro lado y va a llegar hasta aquí, hasta este mar, que en este caso sería el Pacífico, ¿no? Como estaba al sur, le van a llamar el Mar del Sur. A ver, aquí me preguntan, ¿por qué Inglaterra se metió a hacer expediciones en el norte? Se supone que hay un acuerdo entre España y Portugal de la división del mundo. Muy bien, excelente pregunta. ¿Por qué se mete Inglaterra y por qué se mete Francia finalmente? Lo que sucede es que cuando interviene Inglaterra y Francia por el norte, lo que hacen ellos es aprovechar la debilidad de España. España está empezando a hacer exploraciones por el imperio inca, pero a su vez España tenía en ese momento guerra contra los judíos y guerra contra los moros. Entonces, ese momento de crisis va a ser aprovechado por Inglaterra y Francia para ir por el norte, ya que España no le dio mucha importancia al norte, más al sur se establecieron en la zona del sur. Eso sería la causa. Me preguntan de Vasco Núñez de Balboa. Justamente lo que estamos hablando ahora. Balboa ha llegado al sur y ha descubierto lo que es el Mar del Sur. A ese lugar se lo va a llamar el Pacífico, ¿no? Muy bien, excelente. Además, ese tratado obvió a todos los otros países. Como les digo, ese tratado era el inicio del reparto entre España y Portugal. Pero los ingleses no van a respetar ese tratado, tampoco los franceses, mientras vean a un país débil que no pueda defender todo lo que le tocó. Es por eso que no se dio un respeto total, ¿no? Muy bien.
Entonces vamos a continuar. Balboa cruzó, descubrió el Mar del Sur, a eso se le va a llamar el Pacífico. Esto fue en 1513. Aquí tenemos justamente la imagen de cómo Balboa está llegando con sus tropas al otro lado, a lo que es el mar. Y Balboa en este lado viajando va a conocer a un nativo indígena llamado el indígena Panquiaco, famoso Panquiaco. Es un nativo colombiano que le va a dar informes a los españoles que acompañaban a Balboa. Este señor Panquiaco le va a decir, señores españoles, más abajo vas a encontrar una riqueza. Más abajo vas a encontrar el reino de oro o el imperio inca. Es así que Panquiaco es el nativo indígena colombiano que le informa a Balboa las primeras noticias de la existencia del imperio inca. Muy bien, entonces es así como los españoles ya adquieren esta información. La pregunta es, profesor, ¿y por qué Balboa, si ya conocía esta existencia, eh, por qué no vino a invadirnos? Hay que recordar que Panquiaco, que le da informes a Balboa, ya, Panquiaco no sabe castellano. Por medio de mímicas y gestos le da a entender esto, ya que los españoles aún no tienen traductores, ¿ya? Muy bien, finalmente vamos a ver que Balboa no va a poder iniciar su viaje para venir aquí al sur, porque vamos a ver que en este caso uno de sus soldados, que fue Francisco Pizarro, le arrebata la idea, lo asesina y Pizarro es el que decide hacer esta empresa para venir a invadir. Muy bien, entonces me preguntan aquí si la capitulación de Burgos se estaría dando comienzo a la división de la tierra firme, territorio que une la zona de Centroamérica con América del Sur. Señorita Inés, la capitulación de Burgos estaría dando inicio a la división de tierra firme, pero tierra firme que le tocaba a España. Solo a la que le tocaba a España, porque recordemos que en el Tratado de Tordesillas ya se dividió tierra firme. La zona del mundo que se dividió prácticamente América, tierra firme, donde a Portugal le tocaba Brasil y a España la otra zona. Entonces sería la primera división de las colonias de España en tierra firme. Eso sería la conclusión final, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de esto, Panquiaco, como sabemos, da noticias a Balboa de la existencia del imperio inca, pero hemos dicho que Balboa no va a poder venir porque su amigo soldado lo asesina, Francisco Pizarro. Muy bien, esta es la expedición de Balboa. Entonces, ¿por qué es importante el viaje de Balboa? Llegó al Pacífico y tuvo las primeras noticias del Tahuantinsuyo. Claro que no le decían Tahuantinsuyo, ¿no? Hablaban de un reino de oro y de plata en el sur. Los españoles se emocionaron, porque los españoles tenían una leyenda. Ellos creían la leyenda de que en estas tierras de América existía el famoso Dorado, una ciudad llena de oro, de riquezas por todas partes. Ellos creyeron que este Dorado se encontraba aquí en Perú, o pensaron también que se encontraba en la selva, en la Amazonía, en Chile, en el Cusco, en muchos lugares. Creyeron que había este famoso Dorado. Bueno, luego de Balboa, otro viaje español es el de Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya también sale de Panamá, que es el punto de partida, para hacer las exploraciones hasta la zona del sur. Vamos a ver que Andagoya hace su viaje por el sur, está avanzando, Andagoya, y llegó hasta un río colombiano llamado el río San Juan. Ese fue el punto final, el río San Juan. ¿Y por qué es importante esto? En esa zona del río San Juan, conoció a un indígena, un nativo que vivía en esta zona, se llamaba el señor Virú y pertenecía al famoso reino o fortaleza del Virú. Ahí tenemos una pintura de la época que habla acerca de la fortaleza del señor Virú. El señor Virú, en este caso, sería el jefe que controlaba esta zona cerca del río San Juan. Andagoya no continuó, vio que simplemente era un poco complicado continuar su viaje enfrentándose con naturales y no encontraba hasta el momento las riquezas que había comentado Panquiaco. Es así que Andagoya, luego de llegar hasta este río, retorna a Panamá y escribe un libro, una crónica, llamada Mi expedición en el reino del Virú. Esa palabra Virú se va a tergiversar y surge el nombre del Perú, en honor al viaje de Pascual de Andagoya. Esta es la versión española más cercana acerca del origen del nombre del Perú.
por parte, en este caso, de la expedición de Pascual de Andagoya. Es correcto, Carol, es correcto. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí estamos viendo que la ruta que estaba desarrollando Pascual de Andagoya, lógicamente, no llega a concretarse porque no va a llegar hasta la zona del Imperio Inca. No logró llegar. Y vamos a ver que ahora sí se desarrolla una nueva empresa que tiene como objetivo sí o sí llegar. Y aquí tenemos al señor Francisco Pizarro, trujillano. Nació en España, en Trujillo de Extremadura, a temprana edad criador de cerdos. Participa en el ejército del rey Carlos V de España, vino aquí en América y estuvo como socio de Diego de Almagro. Diego de Almagro, en este caso el siguiente al mando, y tenemos al sacerdote Hernando de Luque. Los tres primeros iniciaron una empresa, fueron socios de una empresa que van a crear para invadir a los incas. A esta empresa se va a llamar la empresa de Levante. ¿Por qué el concepto de Levante? El término Levante hacía referencia a las tierras que se encontraban en el sur. A eso le llamaron la Tierra de Levante. Es así que hicieron esta empresa financiada por ellos mismos. Por eso se habla de una empresa privada. La empresa de Pizarro al inicio fue una empresa privada, financiado por ellos mismos. Muy bien, vamos a ver aquí justamente que en esta empresa, entre los tres, el jefe es Francisco Pizarro, el proveedor que tiene que conseguir barcos y soldados es Diego de Almagro, y el señor que tiene que evitar una guerra y hacer pacto entre ellos es Hernando de Luque. Pero de los tres socios vamos a ver que aparecen algunos más. Aparece un cuarto socio que es el que gobierna Panamá. Todos van a salir de Panamá. Hay que recordar que la ciudad de Panamá era el punto de partida para iniciar los viajes de exploraciones. El que gobernaba en Panamá, que es Pedro Arias Dávila o Pedrarias, sería el socio minorista, el que da el permiso político para que viaje Francisco Pizarro. Y tenemos el quinto. El quinto socio y último sería Gaspar de Espinosa. Ese sería el segundo financista, ¿no? Es el que va a conseguir el dinero suficiente, que en este caso eran 25,000 pesos para hacer los viajes de Francisco Pizarro. Muy bien, entonces aquí tenemos al inicio una embarcación que se llamará el Santiago para iniciar sus viajes de exploración de Francisco Pizarro, ¿no? Me preguntan si la expedición de Pizarro no era comunicada a la corona. No, esta expedición al principio no se le comunica a la corona, porque esta empresa es una empresa solo entre ellos con el acuerdo del gobernador de Panamá. Es una empresa de carácter privada. La corona aún no tiene conocimiento de lo que va a suceder. Eso se da después. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los viajes de Pizarro. Pizarro desarrolla 3 viajes. En el primer viaje de Pizarro vemos aquí que él parte de la zona de Panamá. Recordar siempre Panamá es el punto de partida. Y solo va a llegar hasta un puerto donde encontrará poca comida, el puerto del Hambre, donde se comieron ratas de los barcos, hasta llegar al Puerto Quemado. El Puerto Quemado es el lugar donde Almagro decide atacar una fortaleza sin casco. Al salir sin casco, vamos a ver que es atacado por los nativos, ya en el famoso fortín del Cacique de las Piedras, y Diego de Almagro queda tuerto. Miren, primero fue Puerto de Piñas, Puerto del Hambre, y finalmente en el fortín del Cacique de las Piedras, Almagro queda tuerto. Almagro ordena quemar ese puerto. A ese lugar se llamará el Puerto Quemado. Conclusión, el primer viaje de Pizarro ha sido un fracaso. No han encontrado nada de oro, nada de plata, no han encontrado riqueza, solo han encontrado nativos que los han atacado. El mismo Almagro ha quedado, en este caso, tuerto. Se habían llegado hasta casi el límite del viaje de Pascual de Andagoya al río San Juan. Entonces, aquí la empresa de Pizarro está en duda, no se sabe si va a continuar o no, y se decide firmar un contrato para permitir el segundo viaje de Pizarro. Ese contrato que se firma se va a llamar el Contrato de Panamá, para hacer el segundo viaje de Pizarro. Y vamos a hablar del segundo viaje. El segundo viaje es bastante interesante porque ocurren hechos muy importantes, como por ejemplo la captura en las costas de una balsa de nativos indígenas, donde 3 nativos indígenas serán capturados por el que dirigía el barco de Pizarro, que es Bartolomé Ruiz. Capturan a 3 nativos que van a servir como intérpretes. Estos nativos pertenecían a una cultura
a los famosos tayanes, la cultura tayán. Entre los nativos intérpretes destaca el famoso Felipillo, que es un traductor oficial de Pizarro para poder comunicarse con los incas más adelante. Muy bien, este fue el segundo viaje. También en el segundo viaje vamos a ver que ocurre otro acontecimiento. Por primera vez se cruza la línea ecuatorial. Un barco español cruza la llamada línea ecuatorial, dirigido por Bartolomé Ruiz, que es el piloto de la expedición. Claro, sí, Felipillo va a aprender el castellano y va a servir como traductor oficial. Aprende el castellano, no el español. España es el reino. El idioma es el castellano, ¿verdad? Muy bien, y luego de eso vamos a ver que hay un incidente, ¿no? Hay un problema. En Panamá hay un nuevo gobernador. Ya no es Pedro Arias Dávila. Ha sido cambiado por el siguiente gobernador de Panamá, que es Pedro de los Ríos. Este siguiente gobernador, Pedro de los Ríos, ya no le da permiso a Pizarro para continuar con los viajes. Es por eso que Pizarro en pleno viaje recibe la noticia de que tiene que retornar. ¿Por qué? Lo que pasa es que había un soldado español entre la tropa de Pizarro llamado Juan de Saravia. Juan de Saravia había escrito una copla acusatoria denunciando a Pizarro. En esta copla acusatoria denunciando a Pizarro, Juan de Saravia decía lo siguiente: pues señor gobernador, miradlo bien por entero. Por allá va el recogedor y por aquí queda el carnicero. Esta era una copla acusatoria. Era una denuncia de Juan de Saravia español dirigida al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, acusando a Pizarro que los estaba obligando a desarrollar estos viajes. Es así que ante esta situación, Pizarro, desesperado, decide trazar una línea en la arena en la famosa Isla del Gallo, como se ve aquí. Pizarro, bajo esa línea de arena, pregunta a sus soldados, pregunta quiénes deciden continuar y quiénes no. Ahí está trazando la rayita, listo. Y él pregunta, los que quieren continuar se van conmigo, los que no, que se regresen a España. Entonces, cruzan los famosos 13 españoles de la Isla del Gallo y también vemos la presencia de esclavos negros de África, ya que los españoles habían traído algunos esclavos también. Pero como son esclavos, en esta época no los toman en cuenta por cruzar esta línea. Es así que en realidad solo se toma en cuenta a los españoles. Por eso le llama los 13 del Gallo, sin tomar en cuenta si es que por ahí hay un esclavo que cruza o no la línea. Como la historia racista fue escrita por ellos mismos, es lógico entender esto. Entonces, luego de este incidente, con esos pocos españoles, 3 españoles, Pizarro continuará viajando. Y en ese segundo viaje, en el trayecto de Pizarro, va a llegar hasta la famosa ciudad de Tumbes. Pizarro llega a Tumbes. Al llegar a la playa de Tumbes, va a conocer la existencia del Imperio Inca. Pizarro, en este segundo viaje, confirma la existencia del Imperio Inca. Incluso obtiene algunas riquezas de los habitantes del puerto de Tumbes, objetos de oro, de plata, algunos regalos que obtuvo. Los nativos de Tumbes vieron a los españoles al venir por el mar como si fueran seres mitológicos, como si fueran dioses huiracochas. Y es así que los endiosaron. Claro, en ese momento, ¿qué sucedía? En ese momento se encontraba el Inca Huayna Cápac. Huayna Cápac estaba en el norte, ¿ya? Y Huayna Cápac recibe la noticia de que seres extraños vienen por las costas. Huayna Cápac tratará de esperar, en este caso, a los españoles para conocerlos, pero los españoles, mientras viajaban desde Panamá, ya habían transmitido una enfermedad que era incurable aquí en América. Los españoles en América habían traído la gripe, la viruela y el sarampión. Estas enfermedades que eran incurables aquí en América van a ir atacando poco a poco a los indígenas. Y es así que Huayna Cápac y su heredero Ninan Cuyuchi van a morir de viruela, una enfermedad incurable para los nativos, donde los españoles ya eran inmunes, pero los nativos indígenas no. Es así que en ese momento, muy bien, es como el COVID de la época, en ese momento Pizarro decide continuar avanzando, dice, bueno, vamos a explorar más, y se va de viaje por el sur, y llega hasta la zona de Chanchán y al río Santa, en el departamento de Ancas. Es decir, en este viaje de los españoles están llegando hasta el río Santa, hasta Ancas. Pero Pizarro sabe que no puede ingresar de una vez al imperio, porque necesita más tropas.
Entonces Pizarro regresa a Panamá para venir con un mayor ejército. Pero sabe que el gobernador de Panamá ya no le da permisos para venir. Entonces Pizarro va a tener que irse hasta España, hablar con el mismísimo rey de España y obtener el permiso para invadir al Tahuantinsuyo. Es así que Pizarro viaja hasta España y buscará ese permiso. El famoso permiso para invadir a los incas se llamó la capitulación de Toledo. Pizarro viaja a España y sabemos que en España en ese entonces gobierna el rey Carlos I, conocido como también Carlos V, ¿no? Muy bien, entonces sobre esto vamos a explicar lo siguiente. En este caso, estaba el rey Carlos I o Carlos V. Cuando Pizarro llegó, el rey no se encontraba. Me preguntan, profe, ¿los indígenas no contagiaban alguna enfermedad a los españoles? No, en aquel entonces no. Se habla de que los indígenas, algunos ya tenían conocimiento de enfermedades de transmisión sexual y posiblemente se habría dado algunos contagios, pero no generó una pandemia hacia los españoles, como si ellos lo hicieron con nosotros. Ahora, el rey estará Carlos V, Carlos I, pero el rey no se encontraba en ese momento en España, el rey se encontraba en Alemania. Entonces el acuerdo va a ser entre Pizarro y la reina Isabel de Portugal. Pero a veces en algunos documentales o videos se pone como que Pizarro habló directamente con el rey, ¿no? Y no con la reina. Pero debemos entender que el rey no se va a encontrar en España, el rey se va a encontrar en Alemania tratando de luchar contra la rebelión de Martín Lutero, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Pizarro llega a obtener un permiso por parte de la corona, que es la capitulación de Toledo. En ese permiso se establece lo siguiente. Pizarro tendría los títulos importantes como gobernador. El Perú ahora se convertiría en la llamada gobernación de Nueva Castilla. Pizarro sería el gobernador de toda esa región, alguacil mayor y adelantado. Significa adelantado que podría elegir las principales tierras de la zona. Almagro, el segundo Armando, solo sería gobernador de la ciudad de Tumbes, que sería una fortaleza, e hidalgo, es decir, tendría un título de noble, hidalgo. Luque, el tercer socio, sería obispo solo de la ciudad de Tumbes, y el título de protector de los indios, algo que es como un adorno. Los 13 del Gallo que apoyaron en el viaje serían nobles, hidalgos son títulos de nobles, títulos de caballeros de la espuela dorada. Y el piloto Bartolomé Ruiz sería ganado con el título de piloto mayor, cada uno con su sueldo ciertamente considerado. A ver, aquí me preguntan, a ver, un ratito, me han hecho dos preguntas. Dice primero, ¿el contrato verbal antes de la capitulación de Toledo tenía algún nombre? No, fue algo verbal justamente, se le llamó Empresa de Levante. Luego se hizo el contrato de Panamá, que eso es un contrato escrito. Principalmente, ¿cuál es la fuente oficial de la historia? Porque algunos dicen que habló con Carlos V y lo oficial es que habló con la reina. Lo que debemos tomar en cuenta es la versión que utilizan los historiadores. Aquí en el caso del Perú, por ejemplo, podemos hablar de Valdemar Espinosa, en el caso de la historia del Perú, que tome en cuenta eso, de que habla directamente con la reina, encargado del rey. O en este caso, el rey de España había delegado funciones o autoridades a la reina o a sus súbditos para que hablen directamente con Pizarro, ¿no? Entonces, lo importante aquí no es entrar en debate con quién habló o no. Lo importante es el documento en sí, que es la capitulación de Toledo. Muy bien. Ahora, sobre esto, ahora vamos a explicar lo siguiente. Conclusión, en esta capitulación, que es lo que preguntan en examen de admisión, debemos de ver que Pizarro tiene casi todos los beneficios. Almagro no. Almagro tiene pocos beneficios. Por eso sabemos que en el futuro, entre Pizarro y Almagro, ¿qué va a suceder? Va a haber guerras entre ellos. ¿Cómo se llaman esas guerras? Las guerras civiles o las guerras entre los españoles conquistadores, ¿verdad? Muy bien, entonces estas guerras lamentablemente van a masacrar a los conquistadores como ya lo conocemos nosotros. Es así que esta capitulación de Toledo también hace algo nuevo. La empresa que había hecho Pizarro era una empresa privada, una empresa en la cual la corona todavía no tenía conocimiento, la corona todavía no intervenía, pero ahora sí, como la corona está interviniendo, esta empresa se va a convertir en una empresa estatal, una empresa de la corona española. Es así que ahora todo cambia y a partir de esto se va a preparar el tercer viaje de Pizarro y el último. Pizarro, como estaba en Panamá, aprovecha para ir a Trujillo, su tierra natal, y visitar a sus hermanos, con quienes en este caso
podría compartir la gloria y regresar al Perú para obtener mayor cantidad de riquezas. Y así se desarrolla el tercer viaje de Pizarro. En el tercer viaje de Pizarro, el periplo es el siguiente. Sale de Panamá, continúa avanzando su ruta de siempre hasta llegar a Tumbes. Cuando llega a Tumbes, se entera que hay una guerra civil. El imperio inca estaba en una guerra entre dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Luego de eso, Pizarro aprovecha esta guerra interna y avanza, funda la ciudad de San Miguel de Piura. Funda la primera ciudad en el Perú llamada San Miguel de Tangarará o San Miguel de Piura. Objetivo de una ciudad, iniciar un foco de occidentalización de la región, así como también, en este caso, de utilizar esto como una base militar de operaciones por si atacaran los indígenas en el camino. Luego de eso, ¿qué sucede? Pizarro continúa avanzando, se entera que el Inca Atahualpa está en Cajamarca, avanzará hasta Cajamarca. En el trayecto, el Inca Atahualpa, que está en Cajamarca, ya se informó de la llegada de seres extraños que vienen del mar. Atahualpa recibe consejo de sus generales para que lo ataquen a los españoles en el camino, pero Atahualpa desiste de eso y quiere conocerlos personalmente. Es así que los españoles van a avanzar directamente hasta Cajamarca. Vamos a ver que cuando van avanzando hasta Cajamarca, se desarrolla una famosa entrevista, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esa entrevista en Cajamarca? Es la entrevista con el Inca Atahualpa. Pizarro, cuando llega a Cajamarca, no encuentra a Atahualpa en la misma ciudad. Atahualpa se encontraba a 2 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, en los baños termales, conocidos como los baños de Cunoc o los baños del Inca. En ese lugar se encontraba Atahualpa. Pizarro decide enviar a uno de sus soldados, que es Hernando de Soto, y luego a su propio hermano, Hernando Pizarro, que para que vayan a entrevistarse con el Inca Atahualpa. Decirle al Inca que han venido los señores huiracochas a visitar, bendecir su imperio y a conversar con él. Atahualpa sabía que estos españoles eran ladrones que estaban llegando a estas tierras. Atahualpa accede a conocer a los españoles en la misma plaza de Cajamarca. Es así que Atahualpa decide entrar a la plaza de Cajamarca al día siguiente en un desfile ritual, acompañado solo de sirvientes. Sus guerreros estarían afuera de la ciudad de Cajamarca, en este caso esperando la señal del Inca. ¿Para qué? Para atacar por sorpresa. Los españoles, al ver que ingresa el Inca Atahualpa, se le acerca ante el Inca el padre Vicente Valverde. Valverde es un padre que pertenece a la orden religiosa de los dominicos. Hay que recordar que la primera orden religiosa que llega al Perú son los dominicos. Valverde le hace el requerimiento al Inca Atahualpa. ¿Qué es el requerimiento? Eso han preguntado y pueden preguntar en examen. ¿Es el medio para qué? En este caso, para justificar el proceso de invasión al Tahuantinsuyo. ¿Cómo se justifica el proceso de invasión? Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver que en este requerimiento se le pide al Inca que se someta por las buenas. Si el Inca acepta someterse por las buenas, lógicamente no va a haber un derramamiento de sangre, pero tendría que volverse católico y volverse súbdito de rey Carlos V. Lógicamente, el Inca no iba a entender este tipo de requerimiento. Se le entrega un documento que podría ser la Biblia. Algunos consideran que era un texto sagrado, religioso, un cántico religioso y no la Biblia. Eso también es un tema debatible, que no es significativo para un examen de admisión. Son debates nada más, ¿no? Lo importante es que Valverde le hace el requerimiento. Y el detalle es que Atahualpa toma este libro que es entregado y lo lanza al piso. Esto se convierte en la excusa perfecta para iniciar el ataque. Aquí vemos justamente la plaza de Cajamarca, cómo se inicia el ataque. Y aquí quiero mostrarles algo curioso en lo que es la captura del Inca Atahualpa. Lo curioso que les quiero mostrar es que yo les había comentado en el pasado que el único señor de una cultura respetada por el Inca era el señor de la cultura Chincha. Y eso lo vemos aquí. Aquí tenemos la litera, en este caso del Inca, perdón, del jefe Chincha. Y aquí tenemos la litera de Atahualpa. Están cargados en litera como procesión. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que tanto el señor Chincha como el jefe, el Inca Atahualpa, eran cargados en litera, como si fueran grandes señores. Todo lo que están a su alrededor son, en este caso, digámoslo así, los sirvientes, barrenderos, siervos o yanaconas de Atahualpa. Mientras que vamos a ver que en los alrededores de la plaza,
¿Quiénes se encontraban escondidos? En los alrededores de la plaza se encuentran las tropas españolas. Acá está Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, con 15 jinetes. Acá está Hernando de Soto con 16 jinetes. Acá tenemos a otros capitanes con otros soldados. Y aquí está Francisco Pizarro con 25 soldados a pie y con 3 jinetes. ¿Por qué son importantes los jinetes? Porque recordemos que los soldados españoles van a salir así a rodear a todos, a caballería, y los caballos van a generar el temor de los indígenas que van a correr despavoridos por todos lados. Y es así que el jefe Chincha es capturado y asesinado en el momento, y luego el español Miguel de Estete captura a Atahualpa. Lo capturan a Atahualpa, lo llevan al famoso cuarto del rescate, piden una oferta por su libertad, ¿no? 2 cuartos de plata y 1 de oro. Eso es lo que ofrece Atahualpa. Inmediatamente se llenan los cuartos de oro y de plata, pero Pizarro sabía que al Inca no lo podían mantener con vida, ya que su ejército de Atahualpa estaba en las afueras, esperando orden del Inca para atacar. Entonces, vamos a ver que Pizarro decide asesinar al Inca. Se hace un juicio, le da un abogado defensor, incluso era un español llamado, en este caso, Juan de Rada. Atahualpa lógicamente pierde el juicio, se le acusa de herejía, de matar a su hermano Huáscar, se le acusa de no ser católico, etcétera, ¿no? Entonces, no, los indios que estaban acompañando a Atahualpa no eran guerreros, eran yanaconas, sirvientes, bailarines. Atahualpa finalmente pierde el juicio y le aplican el castigo, la pena de la hoguera, quemarlo vivo. El Inca no quiere que lo quemen, ya que sabemos que en la costumbre andina, cuando un Inca muere, su cuerpo tiene que ser momificado. Es por eso que vamos a ver en este caso que como el Inca no quiere morir quemado, pide que le cambien de castigo. A cambio de eso, decide que se le aplique un bautismo. Atahualpa se deja bautizar. Su nombre nuevo se llamará Juan Pizarro o Juan Francisco Pizarro. El padrino del bautismo será el propio Pizarro. Es así que bautizado Atahualpa se le aplica el nuevo castigo, que es la pena del garrote, morir ahorcado. Esa es la pena del garrote, ¿no? Y luego de eso, ¿qué sucede? Luego de eso vamos a ver, en este caso, que Atahualpa finalmente muere, después de estar casi un año encerrado en el famoso cuarto del rescate. Atahualpa muere, y con eso recién se va a iniciar la guerra de verdad, porque ahora sí los generales de Atahualpa, como ven que su Inca ha sido asesinado, inician con el ataque. Se inicia la resistencia, en la cual se cuentan ciertas anécdotas acerca de que Atahualpa, cuando se encontraba pues en su cuarto como rehén, aprende algunas cosas, aprende el castellano, aprende un poco de escritura castellana, aprende un poco del juego del ajedrez europeo que fue inventado por los asiáticos, etcétera, ¿no? Son cuestiones anecdóticas para hacer graciosa esa parte de la historia. Pero bueno, muerto el Inca, recién se va a iniciar la resistencia indígena. Y se inicia, en realidad, se va a iniciar recién la guerra de verdad, ¿no? Entonces, hasta aquí es en este caso parte de nuestra clase. Yo quiero compartir con ustedes un video acerca de estos viajes de Pizarro y la captura. Vamos a observar este video, jóvenes. ¿Ya? Me confirman si se escucha el audio, por favor. ¿Se escucha el audio, jóvenes? Para continuar, a ver si me escriben al chat. ¿Se escuchó el audio? Sí, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el video. El primer viaje de conquista lo emprendió Pizarro en 1524, junto a 100 soldados y algunos perros de guerra. Luego de duros enfrentamientos con los naturales, en los que Pizarro y Almagro quedaron muy afectados, Almagro incluso perdió un ojo, ellos emprendieron el retorno. En el segundo viaje ocurrieron varios hechos significativos. Primero, el secuestro de los 3 muchachitos, unos comerciantes costeños que navegaban en una balsa y a los que convirtieron en intérpretes. Luego, el famoso episodio de la Isla del Gallo, donde en un momento de crisis en el que toda la tropa quería desertar, Pizarro trazó una línea en el suelo para que los soldados decidieran quiénes lo acompañarían. Solo fueron 13, los 13 de la fama, los 13 de la Isla del Gallo.
Era muy duro. Una expedición de conquista es muy difícil de imaginar ahora todo lo que había que hacer. Los caminos no estaban preparados para la rueda. No eran caminos para transportar piezas de artillería que rodaban sobre ruedas. Los caminos subían a alturas que los conquistadores nunca habían remontado y volvían a bajar a los fondos de los valles, bajaban a las cejas de selva. Había que llevar la comida con uno mismo, los cerdos, las gallinas o lo que fuese, uno lo tenía que llevar porque no tenía latas ni comida refrigerada. Las armaduras pesaban muchísimo y muchas veces había que llevarlas puestas porque había el peligro inminente de la guerra, del ataque. Las piezas de artillería pesaban mucho, los mosquetes había que llevarlos también cargados. Un conquistador llevaba mucho peso encima. Si tenía su caballo, el caballo era una gran inversión. Lo ayudaba en la guerra, lo ayudaba a recibir una mayor parte del botín también por el hecho de tener un caballo, pero tenía que cuidar ese caballo, alimentarlo, limpiarlo, ver que no se enferme, etcétera, cuidarlo en el mismo combate. En el Tahuantinsuyo, Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes, luego había vuelto a su embarcación bajando por la costa hasta Avisorá Chan. Allí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en toda regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego enfermó Huayna Cápac y su sucesor ya designado. Comenzaban a llegar las epidemias. 8 años antes. Muy bien, jóvenes. Ahora lo que les quiero compartir ya es otro video justamente acerca de lo que ya va a suceder con Pizarro una vez que tiene que tomar esta decisión sobre la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora esta parte, ¿ya? Tenemos unos minutos, no hay problema. Lo bueno es que tenemos aquí tiempo. Ya, ahora vamos a combatir este video, ¿ya? ¿Me confirman el audio? ¿Se escucha el audio, jóvenes? ¿Sí? Sí, excelente, lo máximo. Ahora vamos a ver este video que trata acerca del segundo viaje para el tercer viaje de Pizarro. Isla del Valle. Un grupo de españoles, buscadores de quimeras como tantos otros, ha quedado aislado en una isla de la costa del Pacífico. Desde que salieron de Panamá hace ya un año, todos son desdichas y fracasos. El mítico Perú, un país con fama de poseer inmensos tesoros, no aparece. Solo selva y playas desiertas. Por fin llegan 2 barcos enviados por el gobernador de Panamá con la orden de que regresen. Pero uno de los capitanes, el bastardo de Trujillo, Francisco Pizarro, se niega. Lleva ya 25 años rodando por las Indias detrás de la esquiva fortuna. Ahora, a los 52 años, desesperado, se juega su destino a una carta. Amigos y camaradas, a este lado de la raya están las fatigas, el hambre, la desnudez, las lluvias torrenciales, la desolación y la muerte. A este, el bienestar y el placer. Allí, el Perú con todas sus riquezas. Aquí, Panamá y su pobreza. Que cada cual escoja lo que más conviene a un valeroso castellano. Yo voy hacia el sur. Solamente 13 hombres cruzan la raya y siguen a Pizarro. La historia los conocerá como los 13 de la fama. Pizarro vuelve a Panamá con oro suficiente para animar la conquista del Imperio Inca. Pero la aventura tiene tal dimensión que requiere la bendición de la corona.
Pizarro se traslada a la corte y es recibido por el emperador Carlos V. El capitán Francisco Pizarro. Pizarro es nombrado gobernador de las tierras que en un principio se llamarán Nueva Castilla. Tendrá derecho a fundar ciudades y explorar y adueñarse de hasta 200 leguas al sur de Ecuador. Decidme, señor Pizarro, entonces, ¿es cierto que existe el Perú? El Perú existe, majestad. Yo he llegado hasta la ciudad que llaman de Tumbes y sus naturales me brindaron su amistad. Me hablaron sobre las riquezas del Cuzco y me dieron a comer en platos de oro como este. También hay honores para los 13 de la fama y para Almagro, su torvo lugarteniente. Antes de partir para el Perú, Pizarro visita su Trujillo natal e incorpora a la expedición a sus hermanos Hernando, Gonzalo y Juan. Todos tendrán su momento de gloria. A la tropa de Pizarro y Almagro les está esperando el llamado Imperio del Sol, creado por el inca Manco Cápac en el Titicaca 100 años antes. Manco Cápac fue también el fundador de la ciudad de Cuzco, que en su lengua quechua significa centro. A poniente el océano, la selva al este, los volcanes al norte y al sur. Estos son los límites de la nación inca, un pueblo que adora al sol, a la luna y a la madre tierra. Cuando Pizarro y sus huestes embarcan en tierras del Imperio del Sol, se encuentran con que el inca reinante ha muerto y sus hijos Huáscar y Atahualpa se disputan el poder en una lucha fratricida que favorecerá los planes de Pizarro. Muy bien, jóvenes, entonces, en este caso, hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy en lo que es historia del Perú, ¿no? Espero que hayamos entendido este tema. Vamos a poder continuar con los siguientes temas, la siguiente clase, ¿ya? Yo ahora les voy a enviar al grupo del WhatsApp el examen de salida de la clase del día de hoy, ¿ok? Y también se les va a enviar una práctica con preguntas sobre este tema de la invasión al Tahuantinsuyo, así como también los materiales que ustedes necesitan para seguir repasando, ¿ok? Muchas gracias, jóvenes, ¿ya? Y recuerden que luego van a tener su curso de, en este caso, digámoslo así, el curso de filosofía, ¿verdad? Ya tienen filosofía. Jóvenes, a ver, escuchen, manténganse aquí en esta sala, en esta reunión, ¿ya? Porque en esta misma sala y reunión, el profesor de filosofía va a dictar su clase, ¿ok? Así es que no estén saliendo, por favor, manténganse aquí en esta misma reunión, ¿ya? No hay problema, para evitar estar saliendo y entrando a cada momento, ¿ok? Si desean, minimizan, en este caso, la ventana de Zoom de su celular o de su computadora y luego van a tener su clase de filosofía con el profesor Albán, ¿ok? Entonces ahora pueden minimizar la pantalla, no estén saliendo, no hay problema, no salgan, es el mismo link, es la misma reunión, ¿ya? Entonces conmigo sí sería hasta acá y nos vemos en la próxima oportunidad, ¿ok, jóvenes? Entonces, listo, nos vemos, chicos.